de las circunstancias. Siempre comenzamos los repasos mensuales hablando de la guerra en Ucrania, y este repaso mensual no va a ser una excepción. Antes de entrar de lleno con la situación del frente en Ucrania, sí queremos explicar por qué hablamos de la guerra en Ucrania y no de la guerra de Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania. Queremos responder a esto, queremos aclarar nuestra caracterización de la guerra en Ucrania porque no sois pocos los que nos habéis preguntado por qué hablamos de la guerra en Ucrania. Pues bien, si hablamos de la guerra de Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos dando a entender que este conflicto es una cuestión que involucra solamente a estos dos países, a Rusia y a Ucrania, y que a la postre viene a repetir el relato otanista de que Rusia invadió Ucrania en 2022 por ambiciones expansionistas, omitiendo completamente la cuestión del Donbass, el Euromaidán, el expansionismo otanista hacia Europa del Este, el creciente militarismo en el que nos encontramos, etc., etc. Nosotros preferimos hablar de la guerra en Ucrania, porque al mencionar la guerra en, estamos dando a entender o queremos que entendáis que esta guerra es realmente una guerra proxy entre la OTAN o el bloque otanista y Rusia, ya que no es solamente una cuestión de Ucrania, sino que es una cuestión ya internacionalizada y nos lo están diciendo los propios mandatarios otanistas, que la guerra en Ucrania es también la guerra de la civilización occidental y de que si Europa no hace lo suficiente como para proteger a Ucrania de Rusia, los siguientes serán los europeos. Entonces vemos ahí ya las ligazones que existen dentro de esta guerra que nos empuja a caracterizarla como una guerra proxy, porque está claro que el bloque otanista tiene su intención de expandirse hacia el este, cercar a Rusia, cercar a China, pero claro, este expansionismo no lo puede hacer abiertamente en el sentido de conquistas militares abiertas, directas y públicas. No puede atacar Rusia así porque sí, sino que necesita una fuerza proxy, un país proxy, y ese es Ucrania, ya que de lo contrario sería el comienzo de una tercera guerra mundial. Entonces utilizan pequeños conflictos, sobre todo conflictos arraigados dentro de ese proceso de post-sovietismo que se hizo de manera casi improvisada, rápida, acelerada y de manera desastrosa, y que ha pervivido ahí esa pugna entre virar a Occidente o virar hacia Rusia. Entonces alimentan esa pugna, esa rivalidad existente en un país postsoviético como lo es Ucrania para poder azuzar a Rusia en este sentido. Bien, y también queremos un poco dejar claro que la cuestión de no, es que Rusia invadió Ucrania por ambiciones expansionistas, nosotros siempre respondemos con otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado con los ciudadanos del Donbass? La gente nunca sabe contestar a esta cuestión, porque en el fondo son conscientes de que si, por ejemplo, Rusia no hubiera hecho nada, que realmente ha entrado en serio desde 2022, pero anteriormente, bueno, ya sabemos la actitud que tomó Rusia, los ciudadanos del Donbass acabarían estando cada vez más oprimidos por el régimen de Kiev, bien, por ese régimen creado post-Euromaidán, y quién sabe lo que iba a pasar, porque a finales de 2021 Ucrania se estaba preparando para lanzar una nueva ofensiva en el Donbass. Bien, entonces la gente no es capaz de contestar a esto. ¿Que Rusia tiene intereses? Obvio, obvio, nadie lo niega, nadie lo niega. Pero también hay que entender ciertas cuestiones como qué es lo que pasaría con la gente del Donbass, el tema del Euromaidán, porque omitiendo todos estos factores no se puede entender la guerra en Ucrania. Y esto es hacer trampas al fin y al cabo.
Exactamente. Entonces, bueno, creo que hemos sido bastante claros a la hora de hablar sobre la guerra en Ucrania, por qué la denominamos así. Tenemos varios vídeos, pero bueno, la gente siempre tiende a criticar lo primero que ve y ya está. Entonces, una vez ya hablado de la caracterización que hacemos de la guerra en Ucrania, del por qué, etcétera, vamos un poco a la situación del frente, ¿vale? Para ver también la situación en la que se encuentra y el cómo sigue avanzando, ¿no? Ya llevamos tiempo hablando de cómo la diplomacia estaba caracterizando la situación del frente, cómo el frente también estaba siendo a su vez caracterizado o, bueno, afectado por la diplomacia y por los movimientos que se hacían y la tendencia general que se está dando, ¿no? Que está siendo, la verdad, una guerra de desgaste en toda regla, ¿vale? De, sobre todo, desgaste de Rusia para Ucrania, ¿vale? Porque estamos viendo cómo no está habiendo tampoco conquistas masivas, ¿no? De territorio, como cuando Rusia se plantó en Lvov casi prácticamente, pero estamos viendo el avance paulatino pero constante que se está dando. Entonces, desde el 19 de agosto al 16 de septiembre de este mismo año, de 2025, todos los, bueno, principales analistas de guerra sí que dicen que Rusia ha conseguido hacerse con 226 millas. Pondremos un gráfico, está, bueno, lo pasamos a kilómetros, obviamente, ¿vale? Y equivalen a 585 kilómetros cuadrados de territorio. Es verdad que técnicamente es una disminución para con el mes anterior, aunque fueron 613 kilómetros cuadrados, que ya veis que hablamos de avance paulatino, pero vamos, 613 kilómetros y los últimos 585 kilómetros cuadrados es paulatino, pero vamos, tampoco es poco, ¿vale? Están avanzando y, bueno, ahora sí podemos ver que desde el 1 de enero de 2025, ¿vale? El promedio mensual de ganancias territoriales es de 437 kilómetros cuadrados, ¿vale? 169 millas cuadradas, que veis que, bueno, ha sido muy constante, ¿vale? Hay algún mes que salta, febrero, por ejemplo, pero vemos que está siendo todo bastante constante, con lo cual que este avance, este desgaste le está afectando y mucho a Ucrania. A Ucrania ha tenido también momentos donde ha podido atacar un poco, ¿no? La más clara, obviamente, fue Kursk, pero aún así vemos que Rusia está teniendo éxito en su avance y pues que no está habiendo ningún cambio por parte de Ucrania hacia Rusia para poder aprovechar esto a la hora de llegar a la diplomacia, con lo cual, bueno, habrá que ver lo que la estrategia que va a seguir Ucrania, pero bueno, por ahora la verdad que pinta bastante feo. Es lo que veníamos diciendo en los anteriores repasos mensuales, que hay que entender las guerras no siempre como grandes ofensivas, como grandes acciones bélicas, no, porque es que a Rusia no le interesa eso, porque Rusia sabe perfectamente que esto es una guerra próxima, que se está enfrentando a todo el bloque otanista. Entonces, desde que ya trató de adaptar su economía a una situación de guerra, es decir, pasar a una economía de guerra, Rusia ha implantado otra lógica en el frente, que es el desgaste, porque de esta manera ha hecho un pulsito a los aliados otanistas de Ucrania de, bueno, a ver cuánto tiempo puede seguir aguantando y manteniendo Ucrania, porque Ucrania por sí sola no se puede mantener, tiene que ser la Unión Europea y Estados Unidos los que mantengan a Ucrania. Entonces Rusia, pues bueno, plantea esa cuestión encima de la mesa y va poco a poco, pero eso no significa que retroceda o que deje de ganar territorio, no, porque como os hemos puesto antes en pantalla en gráficos, podéis ver que todos los meses gana territorios Rusia. Como bien ha dicho Julen, o sea, el promedio mensual de ganancias es 169 millas cuadradas, que equivalen a 437 kilómetros cuadrados. Esto es el promedio mensual de ganancias. Va adelante, 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 poco a poco, con operaciones quirúrgicas, pero va avanzando. Entonces, hay que dejar de concebir las guerras como películas de Hollywood,
¿vale? Y entenderlos más como pura estrategia. Bien, y esto es lo que realmente importa y lo que demuestra que Rusia sigue manteniendo el dominio, su dominio en la guerra en Ucrania. Pues bien, las principales batallas que se está librando en la guerra en Ucrania son en Donetsk. Esta región del Donbass ha sido una de las regiones más importantes, porque desde el Euromaidán de 2014 se convirtió en una república popular alineada con Rusia. Si bien hasta el 2022 ha funcionado como una república de facto independiente, pero internacionalmente no reconocida, en 2022 Rusia, Putin, los reconoció y luego se celebraron los referéndums de anexión y demás. Y a pesar de celebrarse esos referéndums de anexión, todavía sigue manteniendo el objetivo de formar parte de la Federación Rusa, ya que, bueno, el referéndum fue un mero trámite, o es que ni siquiera un trámite, fue un simbolismo para demostrar que los ciudadanos de Donetsk querían formar parte de Rusia, pero es que actualmente lo que quieren hacer es que en la práctica formen parte de Rusia. ¿Cómo? Liberando la región. Eso es bastante evidente, ¿no? Porque sin expulsar a las fuerzas ucranianas difícilmente van a poder pasar enteramente a la Federación Rusa. Entonces, bueno, tanto los rusos como los ucranianos están haciendo muchos esfuerzos militares en Donetsk. Desde hace meses, el avance ruso en Donetsk se centra principalmente en dos direcciones: Pokrovsk y Kramatorsk. Somos conscientes de que es bastante difícil entender la situación del frente mencionando únicamente poblados, localidades, avances en una dirección, en otra, así que os vamos a ir poniendo mapas en la pantalla para que no os perdáis y nos podéis ir siguiendo, porque es que si no es bastante difícil. Somos conscientes de ello. Bueno, pues muchos de los esfuerzos rusos que están realizando es en dirección Pokrovsk, ya que una posible toma de esta ciudad pondría en peligro todas las líneas de suministro y la logística ucraniana al Donbass. Sería un golpe tremendo y quién sabe, tal vez la antesala de la anexión de facto del Donbass por parte de Rusia. Pero bueno, eso ya lo veremos. Como podéis ver en la imagen que os ponemos en pantalla, Rusia está poco a poco cercando Pokrovsk y ya se está advirtiendo que el ejército ruso está concentrando tropas en esta región para lanzar una ofensiva a gran escala sobre la ciudad, que como acabo de decir, supondría un duro golpe para el Estado Mayor ucraniano. Y no solamente militar, sino también político, porque a ver cómo defiende Zelensky, que ha perdido Pokrovsk y que todas las líneas de suministro al Donbass han colapsado. Cuanto más puede aguantar Zelensky en el cargo, veremos. Entonces, una posible toma de Pokrovsk puede llevar a Rusia a liberar la región de Donetsk, que Lugansk, por ejemplo, ya está prácticamente liberada, queda muy poquito, pero está prácticamente liberada. Si a esto se le suma la liberación completa de Donetsk, lo que dicen los analistas es que seguramente el siguiente paso sea una ofensiva a gran escala sobre Dnipropetrovsk. Y aquí ya sí que sería un duro golpe para Ucrania, porque Dnipropetrovsk es además una zona industrial. O sea, estarían cercenando directamente Ucrania. Otro objetivo clave para Rusia es la captura de la ciudad de Kramatorsk. Y para ello, como ya os lo comentamos en el repaso de agosto, Rusia está avanzando en dirección Konstantinivka para posteriormente avanzar en la carretera dirección Druzhivka, que les allanaría totalmente el camino para amenazar Kramatorsk y luego Sloviansk. Entonces vemos que operaciones quirúrgicas, Rusia va poco a poco, pero va avanzando gradualmente. No hay paso atrás, no retrocede y Ucrania resiste como puede, pero ya digo, Rusia va avanzando y cumpliendo pequeños objetivos de manera que consolida su poder. Porque lo hemos dicho mil veces, una ofensiva a gran escala, puede ser muy simbólico, muy vistoso, ¿no? Que es lo que ha hecho Ucrania prácticamente durante toda la guerra, pero ir poco a poco te permite consolidarte, afianzar la retaguardia
y realmente controlar ese territorio de facto. De hecho, fue una de las mayores críticas que hubo hacia Rusia al principio de la guerra, ¿no? Que, digamos, como entró muy, muy fuerte de repente en Ucrania, tomó hasta el fondo a Kiev, etcétera, pero luego, claro, todo eso lo tienes que mantener, con lo cual tuvieron que retroceder una vez más y ahora están en ese, llámalo plan quirúrgico, llámalo paso a paso, como quieras, ¿vale? Pero yo creo que también ellos mismos han aprendido y están viendo las características que tiene la guerra y lo que quieren conseguir con esto, ¿no? También, aparte de Donetsk, tendríamos que hablar de Sumy y Kharkov, también dos zonas muy importantes en este caso, sobre todo por la cercanía, por la lógica que tienen con Kursk, ¿no? Están un poco más al norte están al norte de Ucrania y digamos que esto ha sido algo un proceso bastante lógico, porque primero los ucranianos entraron a toda la zona de Kursk y una vez los echaron de Kursk, los rusos a los ucranianos, digamos, los rusos han seguido tomando posiciones para poder afianzar su poder en esta zona, aprovechando que ya estás en una dinámica de expulsarlos, pues expulsarlos muchísimo más. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí? Pues que ha aprovechado el ejército ruso toda esta inercia para poder incursionar, en este caso, hacia territorio ya propiamente ucraniano y crear una zona de amortiguación, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, también hemos hablado la lógica que puede tener esto con la diplomacia, ¿no? En estos tratos que estaban intentando hacer entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, etcétera, sí que hablaban también de una zona desmilitarizada, etcétera, pues puede ser que aprovechen esta zona de amortiguamiento que vayan a crear para en un futuro crear una zona desmilitarizada por esa zona. Bueno, puede haber distintas hipótesis, ¿vale? Entonces, han entrado, digamos, hacia la zona de Kharkov y obviamente hacia la zona de Sumy, ¿vale? También, que también se encuentra un poco más al sur de Kharkov, ¿vale? Donde los rusos también están intentando, obviamente, avanzar y en septiembre, sobre todo, se han centrado en el norte de la ciudad de Kharkov, ¿vale? Yendo hacia Lipsy y al noreste de la ciudad de Kharkov, que está Vovchansk, ¿vale? Donde, pues bueno, esta última ciudad está siendo, ahora sí, amenazada por los rusos y la intención es bastante clara, ¿vale? En Kharkov, que es continuar avanzando, extender esta zona de amortiguamiento de la que hemos hablado e incluso acercarse a la ciudad de Kharkov para que la artillería rusa, pueda amenazar directamente esta ciudad que pues ahora no tienen capacidad de llegar hasta ahí. Sí, por eso hemos dicho que vamos a ir poniendo mapas en pantalla porque es difícil y tal vez no sepáis dónde se encuentra cada región. Bien, lo que tenéis que al fin y al cabo entender es que el objetivo está en el Donbass, pero Sumy y Kharkov ya es como están alejados. Ya la línea de frente se extiende aún más. Esto ya lo dijimos en el repaso mensual de agosto, bueno, de julio y de agosto, que la línea de frente se había extendido. ¿Por qué? Pues porque efectivamente al expulsar a los ucranianos de Kursk, esa inercia les ha llevado a incursionar en distintos territorios que no es el Donbass, pues, Sumy y Kharkov. Y de ahí, pues ya aparte de crear esa zona de amortiguamiento para, bueno, una futura zona desmilitarizada, como ha dicho Julen, actualmente lo que permiten es crear un colchón, ¿vale? Para que los ucranianos no vuelvan a repetir un Kursk 2.0. Bien, eso es muy, muy importante. Y además que, bueno, obliga de facto a los ucranianos a enfocarse en nuevas regiones. Entonces, bueno, todo esto es muy importante, el tema de Sumy y Kharkov. Ahora mismo recién han empezado, como quien dice, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Porque ya le está poniendo nuevas cartas sobre la mesa Rusia a Ucrania. Pero todos los esfuerzos militares de Kharkov también deben entenderse conectados con los que se están realizando un poco más al sur de Kharkov. Esto es, cerca de Lugansk, que si bien esta región está prácticamente controlada por Rusia, también está sirviendo para adentrarse en Kharkov desde el sur, porque están prácticamente
pegados, Lugansk y Kharkov. Entonces, bueno, como se puede apreciar en los mapas que os ponemos en pantalla, los ataques rusos se centran sobre todo en Kupiansk y Liman, que pueden servir para avanzar aún más en la región de Kharkov, que sería un duro golpe para los ucranianos, ya que estarían alejando todavía más las fuerzas ucranianas del Donbass, obligándoles a proteger nuevas regiones. Bien. Y bueno, las otras dos repúblicas populares que participaron en el referéndum de anexión fueron Zaporilla y Jersón. Pues bien, este septiembre, según todos los analistas de guerra, distintos institutos y demás, no ha habido tanto movimiento como en otras regiones del Donbass. Pero sí debemos destacar que en septiembre Rusia anunció la toma de Novoivanonka en la región de Zaporilla. Bien, que esto, bueno, puede ser un primer paso para volver a darle movimiento a la región de Zaporilla y Jersón en el sur. Porque bueno, ya os digo, se está centrando mucho lo que viene a ser Donetsk, que es el objetivo principal de los rusos. Ya les están obligando, le están obligando a Ucrania a tener que concentrar tropas en otras regiones como Sumy y Kharkov, pero poco a poco ahora también con el tema de Dnipropetrovsk, que hablaremos en un momento, y demás, pues empieza también el movimiento en Jersón y Zaporilla. Exacto, ya que lo has mencionado, ya era dicho que están yendo más allá de las repúblicas populares que, bueno, iba a decir con el principio de la guerra, pero bueno, desde el Euromaidán, etcétera, se les denominan como rusófilos, ¿no? Pues están yendo más allá los rusos en este caso y acercándose, como ayer bien acaba de decir, a Dnipropetrovsk, con lo cual los rusos consiguieron entrar por primera vez en el 2022, pero obviamente aquí tuvieron que retroceder y ahora una vez más han vuelto a entrar a esta zona donde de agosto a septiembre Rusia ha seguido avanzando aún más en toda esta región muy industrial, con lo cual muy importante también para la propia Ucrania, y ha conseguido hacerse en esta región con Beresove, Sosnikva y avanzan hacia Velikomikhaylivka, ¿vale? Pues bueno, zonas también muy importantes, ya que una consolidación del ejército ruso aquí significaría ahora sí el dominio en toda la zona del Donbass y más allá, y con lo cual facilitaría ya zonas muy importantes para los rusos como serían Zaporilla y Jersón, que ya hemos visto que desde el principio de la guerra están siendo enclaves muy importantes en la guerra en Ucrania. Y bueno, pues como bien hemos dicho, para unas posibles futuras negociaciones, Rusia ya estaría totalmente afianzada en la zona de interés principal, ¿no? Que serían las repúblicas populares, etcétera, las denominadas rusófilas, y esta zona de amortiguamiento que crearían se podría utilizar, pues bueno, como bien hemos dicho, ¿no? Como una zona desmilitarizada, algo parecido, que la verdad que si todo sigue así, Rusia tendría unas negociaciones, digamos, en las negociaciones la sartén agarrada por el mango del todo, como se suele decir. Es que prácticamente ya la tiene. Esto es, las posibles negociaciones tienen que entender la realidad sobre el terreno. Ya lo hemos criticado muchas veces, que tanto Rusia como Ucrania tienen objetivos maximalistas que les impide llegar a un acuerdo. Los dos países. Los dos países. La mayor diferencia es que, como le dijo en su momento Trump a Zelensky, Ucrania no tiene cartas con las que jugar. Es que no las tiene. No las tiene. Entonces, Rusia sí que las tiene. Porque de facto controla una gran parte de Ucrania. Y es lo que vamos a hablar ahora. Es decir, para entender la actual situación de guerra en Ucrania, tenemos que destacar que Rusia se ha hecho con 114.500 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 19-20% del territorio nacional. Pero siendo más concretos, controla prácticamente Lugansk, bueno, toda Crimea, el 88% del Donbass, y que incluye todo Lugansk, como acabo de decir, 75% de la región de Donetsk, 74% de las regiones de Zaporilla y Jersón, y
pequeñas partes de Kharkov, Sumy y recientemente Dnipropetrovsk. Esta es la realidad sobre el terreno. Negarlo es ser idealista y es realmente no querer buscar una solución a la guerra en Ucrania. Porque quien pretenda que esta guerra se ponga fin sin aceptar que Rusia va a acabar haciéndose con una parte de Ucrania, pues es idealista. Esto hay que dejarlo muy claro. Y bueno, tenemos que destacar un poco también las acciones diplomáticas que ha habido en septiembre, que bien no son muchas. Sí que ha habido cierto movimiento y que da a entender por dónde se van a mover las contenciones geopolíticas entre el bloque otanista y Rusia. El mes de agosto fue el mes de la parafernalia diplomática con la reunión de Trump y Putin en Alaska y la reunión del gobierno de Trump con Zelensky y los mandatarios europeos en la Casa Blanca. Hay que dejar claro que ninguna de las dos reuniones consiguió poner fin a la guerra en Ucrania. Es más, ninguna de las dos reuniones consiguió avanzar siquiera en la vía diplomática. Todo fue parafernalia. Mira la foto de Trump con Putin, todos en la Casa Blanca, muy amiguitos, pero no avanzó absolutamente nada. Nada. Fue parafernalia, simbolismo. Y cada vez está más claro que cada actor político involucrado en la guerra en Ucrania está reconfigurando su papel respecto a esta guerra con vistas a beneficiarse del conflicto. Vamos paso a paso. Tal vez lo más destacable de septiembre es el cambio de actitud de Trump para con la guerra en Ucrania. El mismo Trump, que se presentaba al público como el pacificador que iba a terminar con la guerra en Ucrania en 24 horas, luego que si una semana, luego un mes, y al final está admitiendo que no va a poder terminar con la guerra en Ucrania, ahora está cambiando su actitud, sobre todo para con Rusia, y dice que Ucrania puede recuperar todo el territorio arrebatado por Rusia. Esto es, ha pasado de una actitud más o menos realista en el que decía que la paz en Ucrania solamente podía pasar por el reconocimiento de cómo se encontraba el frente, a decir que Ucrania puede ganar la guerra con la ayuda de los europeos. Esto es, Trump se está bidenizando, como quien dice. Está adoptando la misma actitud que Biden, apoyar a Ucrania. Pero hay una pequeña diferencia. Pero antes de entrar con la diferencia, hay que recalcar a qué se debe este cambio de actitud en Trump. La reconfiguración del papel de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a la guerra obedece a una nueva división del trabajo entre imperialistas. Trump hasta ahora había presionado a Ucrania para que se sentara a negociar con Rusia y se llegara a una paz que, bueno, no humillara a Ucrania, pero que sí reconociera los intereses y los objetivos rusos. Esto es, que se cedieran territorios. Y una Ucrania neutral, obviamente. Y toda esta intención de Trump de tratar de poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática teniendo en cuenta a Rusia, también obedecía al hecho de que Trump, bueno, el establishment estadounidense en general, entendía perfectamente el carácter contradictorio de la burguesía rusa. Porque la burguesía rusa se mueve entre ese carácter de burguesía compradora y burguesía nacionalista. Se mueve siempre en ese carácter, en esa doble actitud, que le lleva a ser una burguesía vacilante. Esto lo hemos dicho en muchos repasos mensuales. ¿Por qué es una burguesía vacilante? Pues lo hemos visto desde el 2022 como la propia burguesía rusa ha mantenido ciertas esperanzas de que pueden seguir comerciando con los europeos, con Occidente. Que se pueden mantener a salvo sus inversiones fuera de Rusia. Y aquí tuvo que meter mano Putin, en el sentido de que no, habrá que mirar hacia otro lado. Porque Occidente nos lo está cerrando todo y están confiscando incluso nuestros activos. Aquí es donde tuvo que dar un volantazo Putin.
pero sí que demuestra ese carácter contradictorio de la burguesía rusa. En este sentido, Estados Unidos ha sabido leer muy bien esto y ha querido camelar a la burguesía rusa haciéndoles ver de que, bueno, vamos a aprovecharlos tú y yo de Europa. Europa son los tontos útiles. Europa lo vamos a empobrecer. Y además le vamos a aplicar un plan de rearme para que puedan favorecerse la industria armamentística. Pero tú y yo podemos llegar a ser socios. Entonces, ha tenido esa intención Trump. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues hay un cambio de actitud evidente en Donald Trump. Una actitud muy evidente, que viene condicionado por las contradicciones geopolíticas que existen actualmente. Y un hecho muy importante que ha supuesto el desencadenante del cambio de actitud de Trump ha sido el que no ha podido separar a Moscú de Pekín. No lo ha podido. Y en septiembre ha habido un estrechamiento de lazos entre Rusia, China y la India, como se vio en la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto fue un duro golpe para Donald Trump y ha convencido a Trump de que el trabajo de separar a Rusia de China es muy difícil, por lo que ha retomado el trabajo tradicional con sus aliados europeos, pero dividiéndose el trabajo. División del trabajo entre imperialistas. El nuevo papel que va a desempeñar Estados Unidos con este cambio de actitud, y con el cambio de actitud me refiero a que apoya a Ucrania hasta su liberación completa, es decir, la antigua consigna de Biden de apoyar a Ucrania hasta el último ucraniano, significa que Estados Unidos va a beneficiarse de la guerra en Ucrania. Al menos siempre que esté en el poder Donald Trump. ¿Cómo se va a poder beneficiar? ¿Cómo va a poder sacar el máximo beneficio de la guerra en Ucrania? Echando sobre las espaldas de la Unión Europea los esfuerzos de la guerra. Mientras que Estados Unidos se va a quedar suministrando armas a la OTAN y a la Unión Europea para entregárselas a Ucrania. No va a ser Estados Unidos quien entregue las armas a Ucrania, porque eso fue una línea roja que impusieron los trumpistas dentro de Estados Unidos. Y además está muy mal visto actualmente por el movimiento MAGA, porque supone desangrar, al fin y al cabo, la nación estadounidense por Ucrania. Entonces, lo que va a hacer es que la industria armamentística estadounidense continúe, venda armas a la Unión Europea y a la OTAN, y sean estos los que manden las armas a Ucrania. Esto es, Estados Unidos ya no se involucra directamente, está ahí detrás, pero es que además se beneficia. Y van a ser los europeos, los tontos de turno, los que tengan que desangrarse económicamente y aguantar la presión de la guerra. Así de claro. Y como no, la Unión Europea acepta encantada ese papel de vasallo para con Estados Unidos. Y mientras tanto, Estados Unidos puede enfocarse en cuestiones más importantes, como por ejemplo Asia, concretamente China, y el sur de América. En esto consiste la división internacional del trabajo entre imperialistas, porque el hecho de que la Unión Europea se va a hacer responsable de la defensa de Ucrania e incluso de las propias garantías de seguridad que demanda Zelensky ha quedado claro en la coalición de voluntarios que se celebró a principios de septiembre. Porque ahí se quedó muy claro que la Unión Europea quiere aceptar de manera muy gustosa ese papel de defensor de Ucrania. Mientras que Estados Unidos se va a beneficiar de la guerra en Ucrania y se puede enfocar en nuevos conflictos. En esto consiste, al fin y al cabo, esta reconfiguración del papel de los actores involucrados en la guerra. Pero es que además, Estados Unidos lo que tiene es que lo admite abiertamente. Es decir, incluso el propio Donald Trump salió diciendo, no, pero sí, es que además la mayoría de armas que se venden en Ucrania son estadounidenses, con lo cual hemos ganado no sé cuántos billones de euros. Pues es que ya se ve cuál es la razón por la cual se apoya, por la cual Estados Unidos deja de regalar armas a cambio de venderlas. Y ahora los que las regalan son
los europeos comprándole a los estadounidenses. Es decir, es que para Estados Unidos es el negocio redondo y para Europa es que es lamer la bota, seguir lamiendo la bota. Es que es impresionante lo que hacen y hasta los niveles de seguidismo que se están dando dentro de Europa o, bueno, de Occidente. Vamos, en general, que a mí me parece impresionante. Pero bueno, es que no solo eso, porque también hoy era comentado, ¿no? El enfado de Donald Trump o, bueno, de Estados Unidos ahora mismo por el afianzamiento de las relaciones entre Rusia, India y China, que Estados Unidos y obviamente por detrás la Unión Europea están amenazando también con el aumento de los aranceles, una vez más, ¿no? Sobre aranceles y sanciones para China y en este caso también tenemos que meter en el mismo saco a India, que aunque tengan características muy distintas, sobre todo desde las intenciones, desde los discursos, etcétera, pues bueno, parece que la propia actitud, ¿no? De hegemón que tiene Estados Unidos está haciendo India a que se acerque a China, con lo cual está también cambiando bastante el paradigma geopolítico, porque tenemos que recordar que entre India y China ya son, no sé si llegarán a 3.000 millones de habitantes, pero por ahí andarán 1.400 millones cada uno, ¿vale? Ojito, ¿vale? Con lo cual, esto ya está demostrando el cambio de lo que ha dicho ayer de Estados Unidos en cuanto a la división del trabajo entre imperialistas, cómo se la han repartido, como Estados Unidos sale vencedor, obviamente, que sigue siendo una potencia muy importante. A veces decimos del declive de estadounidense, etcétera, pero Estados Unidos sigue siendo el hegemón, aunque esté temblando, sigue siéndolo y sigue siendo muy importante para China, y China no puede pasar de Estados Unidos, obviamente. Son dos pesos muy importantes en la balanza mundial ahora mismo, pero que el paso adelante que han dado Rusia, pues bueno, por la guerra en Ucrania y porque está abiertamente en guerra con Occidente, y sobre todo ahora China y la India, pues está haciendo que esta balanza poco a poco vaya cambiando, ¿no? Entonces, ante este cambio de actitud que ha tenido Donald Trump, por supuesto, Rusia ha dejado claro que la alternativa que le están dejando es la guerra, y no porque ellos quieran, sino porque, ya lo dijo Clausewitz, ¿no? Que la guerra es diplomacia, pero por otros métodos, es decir, por el método armado, en este caso, ¿no? Entonces, lo que están consiguiendo es que Rusia diga, vale, pues ¿cuál es mi única vía abierta ahora mismo para poder negociar o para conseguir algo? Pues la guerra. Con lo cual, los objetivos los va a conseguir, en este caso, por la vía militar, porque por la diplomática todavía no le están dejando. Entonces, habrá que ver también cómo avanza todo esto, pero la verdad que con este cambio de paradigma entre la India y China, pues habrá que ver también Rusia lo que hace y Estados Unidos cómo lo toma, porque ya tuvo la guerra esta de los aranceles, que bueno, no tuvo una muy buena experiencia en ella, y no sé yo si se atrevería a repetirla una vez más, porque la verdad que el bando de China, ahora con India un poquito más cerca, Rusia también, etcétera, parece que está saliendo bastante reforzado. Entonces, un poco sobre esta lógica también se dio la Operación Centinela de la OTAN en este pasado mes de septiembre, ya que fue un episodio bastante curioso y no sé si anecdótico, pero algo que llamó mucho la atención, ya que se quejaban miembros de la OTAN de que drones rusos, habían invadido su espacio aéreo, algo que es
un motivo de guerra muchas veces, ¿vale? Con lo cual, entre el 9 y el 11 de septiembre, drones rusos violaron el espacio aéreo, en este caso polaco, ¿vale? Algo que Polonia calificó, obviamente, agresión, provocación sin precedentes, etcétera, y la propia Polonia derribó estos drones supuestamente rusos, activando el artículo 4 de la OTAN. Pero esto no acabó ahí, ya que después de Polonia vinieron Dinamarca y Estonia quejándose de lo mismo, de que drones rusos habían invadido su espacio aéreo, y a estos ahora se les ha sumado también Rumanía. Sí, además me recuerda un poco al tema de Israel con los nombres, ¿no? Operación Centinela, Carros de Gedeón. Bueno, la verdad es que no sé si se creen que está en un videojuego rollo Call of Duty, Medal of Honor o algo así, pero la verdad es que si no fuera por lo grave de la tendencia militarista y autoritario de nuestras naciones, sería incluso gracioso. Bien. Pues, como bien ha dicho Julen, o sea, en septiembre se ha dado este episodio que, bueno, es un nuevo episodio que hay que entenderlo dentro de la guerra en Ucrania. Porque, como lo he dicho yo al principio, no se puede caracterizar la guerra en Ucrania como la guerra de Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque es la guerra en Ucrania. ¿Entre quién? Rusia y el bloque otanista. Y el caso de la Operación Centinela lo deja muy muy claro. Porque si bien Polonia, Estonia, Rumanía, Dinamarca han denunciado drones rusos, es que la verdad que es que a mí por lo menos me huele que todo esto es un paripé. Es un paripé. Esta incursión de supuestos drones rusos ha llevado a cabo, bueno, ha empujado a los países otanistas a lanzar la Operación Centinela. ¿Para qué? Para blindar el espacio aéreo de la OTAN ante una posible amenaza rusa, ¿no? Como si Rusia empezaría ahora de repente a saco a meter cazas rusos en el espacio aéreo de la OTAN, lo siguiente no sé qué nos venderán, que nos lanza un misil, bueno, no sé de qué son capaces los otanistas, la verdad. Pero sí hay que dejar claro que la Operación Centinela va a llevar a que los países miembros de la OTAN refuercen tanto el espacio aéreo como el flanco oriental. ¿Por quién? Por Rusia. Por la amenaza rusa. Sinceramente, todo esto de los drones es que a mí me huele muy mal. No sé vosotros, pero es que a mí me huele muy mal. Incluso la acusación de que Rusia está detrás del sabotaje de distintos aeropuertos europeos huele a patraña por parte de la OTAN. Porque se está buscando tener la justificación necesaria para seguir con el rearme y la hostilidad contra Rusia. Efectivamente, eso es lo que se ha conseguido. Unos drones incursionan en distintos países de la OTAN, estos convocan el artículo número 4 y ala, ya hay justificación para mandar efectivos al flanco oriental de la OTAN. Es que es increíble, es increíble. Ya hay voces que ponen incluso en duda la violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia. Y ojo que habrá informes más adelante que demuestren que todo esto es un paripé montado por la OTAN. Es que yo no dudo en ningún momento de esto. Y sí que son primeros pasos dados por la Unión Europea en este caso concreto, pero en general por la OTAN, que dan a entender cómo se van a comportar de aquí en adelante. Porque antes he mencionado la división del trabajo internacional entre imperialistas y esto va a llevar a dos episodios. O bien vamos a una situación de paz armada o vamos a una guerra. Yo no quiero ser tan catastrofista, sé que algunos están convencidos de que nos están llevando a una guerra, yo soy más partidario de que nos están llevando a una paz armada. En el sentido de que a la OTAN le está interesando mantener cierta paz, pero realizando acciones como esta, como la de los drones, que justifiquen el movimiento de activos militares. Para que se justifique al fin y al cabo también el rearme, la venta de armas por parte de Estados Unidos. O sea, nos van a meter
operaciones de este tipo con la excusa de que Rusia ha hecho no sé qué, Rusia nos está amenazando, Rusia nos va a invadir, y todo para justificar el rearme y el militarismo. Vamos, una paz armada. Y lo peligroso de la paz armada es hasta dónde pueden seguir tensando la cuerda sin que se rompa. Hasta dónde pueden seguir realizando acciones de este tipo sin meter la pata y provocar realmente a Rusia. O agredir Rusia. ¿Hasta dónde pueden estirarlo? Esa es mi pregunta. Porque el límite entre paz armada y guerra es muy delgada. Lo vimos antes de la Primera Guerra Mundial, la paz armada que se firmó, antes de la Segunda Guerra Mundial, la paz armada que se firmó, y a dónde llevaron a la humanidad. Ahora mismo, pues, estamos en una situación prebélica bastante potente. Yo sí admito que me gustaría que me equivocara en todo. En todo. Pero, como tenemos psicópatas por gobernantes, pues me da que la tónica general va a ser lo que estamos mencionando. Totalmente, totalmente. Además, hace poco leía que Rusia se estaba quejando de que Ucrania, la OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, estaban preparando un ataque de falsa bandera en la zona de Polonia o igual en Rumanía, etcétera. Entonces, bueno, esto también podría estar ligado con todo ello. Habrá que ver lo que sucede. La verdad que lo de los drones también ha quedado todo muy, muy opaco, ¿no? Seguramente de aquí a un tiempo también saldrá ya información, ¿no? Como pasa con lo de Nord Stream, pero bueno, ya pasa tanto tiempo que parece que ya no importa, ¿no? Lo que se diga y la barbaridad que haya sido realmente, pero bueno, es con lo que juegan, ¿no? Y es a lo que juegan, es su táctica, la de la OTAN, etcétera. Pero bueno,